Pues seguimos con las reseñas de las guías de campo. Hoy toca el turno a esta guía de campo de las abejas de España. Así que si quieres saber de qué va todo esto, ya sabes, ¡vamos a ello! Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfata. Pues bien, como os he dicho, le toca el turno a esta guía. Quiero decir que nadie me paga por dar estas opiniones. Es verdad que en este caso la editorial me ha enviado esta guía para que haga la reseña, pero no me pagan para que hable bien de ella. Os lo comento para que lo sepáis. Simplemente voy a dar mi opinión sincera de los pros, los contras, el contenido y demás, para que tú decidas si te merece la pena comprarla o no. Por cierto, también me deja una guía, una reseña más completa escrita en mi página web, fraysulfato.es, y te das enlaces de compra tanto en la web como en el comentario fijado de este vídeo. Así que empezamos con ella. Vamos a empezar con la ficha técnica. Es la guía de campo de las abejas de España, de la editorial Tundra. Los autores son Curro Molina e Ignasi Bartomeus. Mide 19,5 por 12,5, pesa 400 gramos y tiene 250 páginas. Además, la guía es de 2019, así que está bastante actualizada. Por cierto, de tapa blanda, como tienen que ser las guías de campo. Con esta guía vamos a poder determinar, diferenciar en torno a un centenar de especies de abejas de nuestro país. Son pocas, pero es verdad que en España tenemos una de las mayores diversidades de abejas de todo el mundo. Tenemos más de 1100 especies descritas. Así que bueno, es en torno al 9% las que vamos a poder conseguir con esta guía. Los autores trabajan en la Estación Biológica de Doñana. Son divulgadores que se han encargado de centrar su formación en los polinizadores, sobre todo en las abejas. Se nota que se dedican a la divulgación, por eso, bueno, cuando tú lees esta guía te das cuenta de que está escrita por gente que sabe y que se dedica a transmitir. Así que ese es un punto que está muy a favor para esta gente. Tiene 4 partes bien diferenciadas. La primera es sobre historia natural de las abejas, la segunda es sobre su conservación, luego tenemos una parte de cómo y dónde encontrarlas y por último las fichas. Y vamos a ir una por una viendo todas estas partes para ver qué os parecen. Primer apartado, diversidad e historia natural de las abejas. Aquí lo tenéis. Bueno, pues son 12 páginas que nos va contando un poco la biología de estos insectos y nos enseña un poquito las características. Por ejemplo, pues aquí nos explica qué es una abeja, nos cuenta un poco sobre su ciclo de vida. Me ha gustado bastante este diagrama que veis aquí, que se titula ¿Es una abeja? Y lo que nos va a contar es mediante una serie de preguntas si lo que tenemos delante es una abeja, o es una avispa, o es un sílfido, o es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues para gente que no esté iniciada en este mundillo, va muy bien. Nos habla un poco de su clasificación, de la nidificación, del ciclo vital, bueno, pues un poco en qué consiste el mundo este de las abejas. Es una parte que está muy bien, de forma divulgativa es muy buena, está bien escrita, lenguaje llano, entendible para todo el mundo, no se requiere ningún tipo de nivel para poder leer esta guía, o sea que esta primera parte es cortita pero es muy buena, me ha gustado mucho, creo que puede aportar un conocimiento general desconocido de estos animalitos y está muy chula. La segunda parte es sobre conservación de nuestras abejas. Son solo 3 páginas, todo texto, no hay ningún tipo de foto, ni de diagrama, ni nada. Pero aporta un mensaje súper importante, y es que somos muy dependientes de las abejas, no sabemos cuánto. Y tenerlas en cuenta es vital para nuestras vidas, nuestras producciones agrarias. Los polinizadores son súper importantes y es verdad que los gobiernos, incluso la gente, no los tiene en sus planes de protección. Sí que se protege mucho al lobo, al lince, al oso, al desmán, todos estos animales con pelo, pero las abejas, que son tan vitales para nosotros, no están metidas dentro de estas protecciones normalmente. Últimamente se dan pasos hacia adelante interesantes, pero históricamente no han tenido importancia. Y estas 3 páginas de conservación de amenazas son, vamos, una maravilla. Algo que tendríamos que dar en las escuelas, porque nos hace cambiar un poco el chip y darnos cuenta de que lo pequeño también es importante. Así que bueno, condensado, pero muy interesante. La tercera parte es sobre cómo y dónde encontrar abejas. Tiene bastante texto, fotos pequeñitas, como podéis ver, y
pues eso, se nos explica un poco cómo capturarlas, las técnicas, cómo hacer las fotos, cómo construir refugios, que bueno, puede ser muy interesante también para tener cerca a estos polinizadores. Y sobre todo, me ha gustado bastante este otro diagrama para hacer una aproximación a una identificación de géneros. No sirve para especies, por supuesto, pero por lo menos para ir tirando un poquito a ver por dónde puedo ir los tiros, está muy bien. He hecho en falta que sea un poco más grande. Me hubiese gustado más a doble página quizás, para poder ver mejor la información, sobre todo los dibujitos, pero creo que es muy interesante. Y bueno, lo más seguro es que tengas que utilizar lupa, porque muchos detalles son de algunos nervios de las alas, de las membranas, entonces bueno, pues hace falta tenerlas de cerca, capturarlas o hacer fotos muy macro para poder diferenciarlas. No es para expertos, esto está enfocado para principiantes, naturalistas, gente que le guste el campo o que quiera aprender más sobre las abejas. Para expertos se queda muy corta, pero bueno, me parece muy interesante eso, el de un vistazo con 4 preguntas, ver qué género de abejas es. Así que, punto a favor. Y vamos con la chicha, con las fichas de identificación. Es la parte más importante de la guía, son unas 200 páginas, todas siguen un mismo esquema, así que vamos a ir viendo una por una. Antes de entrar con la familia, tenemos una página en la que se nos cuenta un poco generalidades de esta familia. Es un pequeño texto que sirve muy bien como introducción, en el que nos va a ayudar un poco a ver por dónde van los tiros, porque nos va a dar características generales de esa familia, tanto de su morfología como su comportamiento, lo que nos va a ayudar a identificar muy bien la familia a la que estamos observando. Aquí en grande a la derecha arriba tenemos el nombre de la familia y también siempre va a aparecer una ilustración de una abeja de este grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues como introducción está pues muy bien. Vamos con las fotos. Mirad, siempre ocupan esta parte de la guía, son fotos de página entera, como podéis ver, y son fotos bonitas. Son fotos que lo que buscan es darle vistosidad a la guía, fotos que buscan un apartado estético. Para identificar, pues no sirven, la verdad. Si os fijáis, aquí al azar he cogido esta, mirad, pues nos aparece esta abeja y realmente con esta foto no podemos identificarla. Me da rabia que ocupando una página entera para la fotografía, pues no se haya intentado pues crear una foto un poco más del espécimen en general y no tanto del entorno. Porque sí, son fotos muy bonitas, son fotos que llaman mucho la atención, son vistosas, pero no nos ayudan realmente a identificar la especie, que es lo que trata esta guía, ¿no? De identificar especies. Entonces creo que han ido buscando eso, el apartado estético. Por lo que estas fotografías hay que tomarlas como eso, como algo estético, vistoso, que van a hacer que la guía sea más bonita, más fácil de leer, pero para identificar tendremos que fiarnos 100% del texto. Así que es la parte que más flojea para mí, esta guía. Es una pena que no se haya podido hacer, pero bueno, entiendo que en una guía de bolsillo, de divulgación, pues la fotografía puede ir a un segundo plano. Pero ya os digo que me da un poquito de pena. En cuanto a las fichas, pues todas tienen el mismo esquema. Ocupan siempre la parte izquierda de la guía, las páginas pares, y siguen todas el mismo esquema. En la parte de arriba tenemos el nombre científico de la especie y debajo una serie de apartados, como podéis ir viendo, que os voy a ir diciendo. El primero sería rasgos distintivos. Aquí, pues lo que se trata sobre todo es pues del aspecto morfológico de la abeja, pues el patrón de color, la pilosidad, la forma de las escopas, el tipo de vuelo, esas cosas, ¿no? Cosas que a simple vista podemos detectar y que pueden ser características de la especie para poder determinarlas. Como veis es poquito texto siempre, no abunda, y tiene un problema para mí que es grave, que es que hay muy poquito margen. Tanto en este lado como sobre todo en el medio hay muy poco margen y como podéis ver hay que abrir mucho la guía para poder leer bien las palabras que quedan aquí en la parte central. Es el mayor problema también que le veo a esta guía, que se me hace un poquito pesada de leer por eso, porque el diseño, la maquetación no ha sido acertada según mi criterio y ha dejado muy poquito margen, entonces pues no se puede leer bien, tienes que andar ahí abriendo mucho la guía y me parece un poco incómodo.
El segundo apartado, el de biología, nos va a dar información sobre sus nidos, si les gusta hacerlos en tierra, en un árbol, en una grieta, si son solitarias o viven en grandes comunidades, si son parásitas, todo esto. Cosas que son importantes a la hora de poder determinarlas, porque nos va a ayudar un poco a centrar el tiro a la hora de buscar a la especie que estamos viendo. Luego tenemos también el hábitat, pues si son más de bosque, de prado, de zonas abiertas, junto a ríos, todo esto. Es una información también que se puede ver perfectamente, no hace falta ser un gran genio para determinar dónde nos encontramos, y que bueno, que también pues eso, hay abejas que son específicas de unos lugares concretos. Luego tenemos eso, flores preferidas, que ahí os podéis imaginar de lo que nos habla, ¿no? Ya sabéis que hay abejas que son polilécticas, que se dedican a recoger el néctar de muchas especies diferentes, o las que son oligolécticas, que se recogen de flores muy concretas. Incluso hay algunas especies que son de una única especie de flor. Por lo tanto, pues si sabes que esa especie va solo a este tipo de flor, pues puedes determinar esa abeja solo viendo la flor sobre la que está libando, ¿no? Entonces, pues también es una información muy útil a la hora de poder determinar. La distribución, el siguiente apartado, pues ya sabéis, ¿no? Dónde podemos encontrarla, tanto en longitud como en latitud y en altitud, en los tres ejes. Hay abejas que son más bien de montaña, otras de zonas más llanas, bueno, pues eso, zonas cálidas, zonas frías, cosmopolitas. Hay especies que eligen sitios concretos para poder vivir, entonces, pues, sabiendo esa información podemos determinarla más fácilmente. Luego aquí tenemos la actividad, este esquemita que veis aquí. Como podéis ver, son las iniciales de los meses del año, colocados en orden, y con un recuadro de color dorado sobre los meses en los que se puede ver volando. Es muy visual, la verdad es que de un vistazo se ve bastante bien. Arriba también te va a poner, aquí en este caso es febrero-agosto, pues ese margen. Luego también tenemos aquí otro esquema del tamaño. Este esquema nos dibuja pues 4 abejas, una más pequeña, mediana, grande y una muy grande, ¿no? Y nos selecciona en un recuadro de color dorado el tamaño de esta abeja. Encima nos va a poner escrito, pues si es muy pequeño, menos de 1 centímetro, pequeño, entre centímetro y centímetro y medio, grande, entre centímetro y medio y 2 centímetros, y muy grande, más de 2 centímetros. Aquí lo podéis ver. Y ya por último tenemos la abundancia. Un esquema parecido al anterior, también con 4 recuadros grises y marcado el recuadro en dorado. Es un hexágono con varios puntitos. Cuantos más puntitos tiene, más abundante es. Así de fácil. Y luego también nos da información escrita. Nos va a decir si es raro, localmente abundante, disperso o común. Entonces, bueno, pues también toda esta información va a ser importante a la hora de encontrar a nuestro espécimen. Y ya por último, tenemos en algunos, a ver si lo encuentro, dadme un segundito. Sobre todo en los abejorros, aquí tenemos este patrón, este esquema con el patrón de coloración. Yo personalmente me parece una maravilla el que apliquen esto, pero me da una rabia terrible que no esté en todas las abejas, porque creo que podría ser determinante para muchas de ellas. Solo está en unos poquitos abejorros, muy poquitos, no sé si habrá 7 o 8, y me da mucha pena porque es una información brutal, porque además te puede ayudar, ¿veis? Aquí en este caso, te aporta mucha información visual y muy rápido. Y bueno, pues me da pena que no se haya podido hacer para todos. Yo entiendo que es mucho trabajo, pero bueno, podría ser ya la guinda que hiciese redonda la guía. De esta forma se va a quedar un poquito más corta, un poquito más coja en este aspecto, y estaría bien que en alguna futura edición se pudiese incluir esta información, porque de verdad que me parece muy importante, y cuando aparece es muy interesante tenerla. Pero bueno, es lo que hay. Y vamos a pasar a los pros de esta guía. Antes de empezar, quiero deciros que a día de grabación de este vídeo es la única guía que hay específica de abejas de España. Hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, os cuento los pros. Lo primero, el dinero que cuesta esta guía no es barata, tampoco es cara. Creo que es un precio intermedio y que es acorde a lo que ofrece.
Así que creo que es un pro el apartado económico. También tiene tapa blanda. Importante para llevártela al campo, para no reventar las tapas, porque luego da mucha rabia que se te rompan. Así que bien. Es ligera, es compacta, no es de bolsillo, pero sí que es pequeñita y se puede llevar perfectamente en una mochila. Luego también está actualizada, es de 2019, así que está muy bien. Y una cosa que me gusta es que aparecen varias especies endémicas. Si tenemos guías de Europa, van a venir más especies, pero las endémicas no aparecen. Entonces, aquí creo que es un punto importante a favor. El lenguaje es muy llano y además creo que hace una labor de divulgación excelente. Así que por esa parte merece mucho la pena. Es un libro que yo recomendaría a entusiastas de la naturaleza, a principiantes, gente que le guste este mundillo y además eso, sobre todo por la parte de divulgación ambiental, porque da un mensaje muy importante y que se escucha poco. Así que creo que esa parte muy bien. Y por último, la clave de identificación de géneros me ha parecido sencilla, fácil de utilizar y aunque no es muy completa, pero oye, para ir empezando creo que está muy bien. Vamos con los contras, que ya os imaginaréis, pero bueno. Lo primero, el margen. No me ha gustado nada. Ese margen tan justito hace que se haga incómodo de leer. Luego también, las fotografías. Otro punto muy importante. No sirven para identificar. Son bonitas, pero no sirven para identificar. No es de bolsillo, a pesar de ser ligera. No es una guía chiquitita que puedes meterte perfectamente en un bolsillo. Pesa casi medio kilo. Entonces, bueno, pero oye, está muy bien, ¿eh? Lo pongo como contra, pero realmente no sería tan importante. Solo tiene un centenar de especies. Entonces, pues, para especialistas se queda muy corta. No sirve. Y bueno, lo que os he dicho antes. Para entusiastas muy bien, pero especialistas se queda cortita. Hay muy pocas especies con un esquema de patrón de colores que yo considero tan importante, pero bueno, es lo que hay. Y por último, identificar es un poco tedioso, porque tienes que ir primero al género, luego buscarlo y luego ir una por una leyendo todas a ver cuál te cuadra. Por una parte está bien, porque así de esa forma pues lees más de lo que te corresponde, así que aprendes más, pero por otra, si tienes un poco de prisa o quieres ir al grano, pues es un poco más tedioso. Así que si lo que buscas es identificación inmediata, no es para ti. Y acabamos ya con mi opinión. Es un poco... tiene partes que son un poco molestas, pero me he sentido muy a gusto leyéndola. Entonces, me ha gustado, me da rabia que falten cositas importantes, que yo considero importantes, pero también es verdad que no siendo experto en abejas, bueno, no tengo ni idea de abejas, me he encontrado muy a gusto leyéndola, he aprendido mucho y me ha gustado. Entonces, al final, aunque tiene cosillas que me han chirriado un poco, pues creo que puede estar bien. Ya os digo, para especialistas, no. O sea, olvidaos. He preguntado a un par de gente que sabe bastante más que yo, muchísimo más que yo, que buscaban una guía de identificación de abejas de España y realmente se han decepcionado por eso, porque buscaban algo que no existe. Es la única que hay. Ojalá hubiese en el futuro algunas otras y haya competencia y así pues todos ganamos, pero de momento es la única que hay para España específicamente. Si eres un entusiasta de la naturaleza, te gusta aprender sobre estos bichos, sobre polinizadores, quieres ver qué tienes en el jardín de tu casa o lo que te encuentras por ahí por el campo y no te importa que no sea precisa al 100%, pues creo que está muy bien, porque de esta forma pues tú puedes ir buscando sobre todo el género, que también va a ser muy importante, aunque no sea la especie, pero el género para poder determinarlas. ¿La recomiendo? Sí, te os digo, me ha gustado. Sinceramente creo que es una guía que merece ser vendida y ser recomendada, a pesar de esos fallos que va teniendo y esas cosillas que chirrían. Y ya sabéis que tenéis el link de compra en la página web, faisofato.es, en el comentario fijado. Espero que os haya gustado y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!